Bueno, muchachos, como decía Ángel y Felipe, en esta noche quiero compartirles acerca de dos personajes que fueron muy importantes en el Nuevo Testamento. Y estos dos personajes los vamos a estar tocando durante todo el mes, y son Aquila y Priscila. ¿Alguien sabe quién era Aquila y Priscila? ¿O saben, tienen más o menos idea? Yo creía que eran dos mujeres por el nombre, pero no. Aquila y Priscila son una pareja de esposos cristianos, y ellos fueron pastores y muy amigos de Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante. No solamente por su testimonio y por su fe compartida, sino por el trabajo que estos dos personajes tenían en común con Pablo. Ellos hacían carpas, pero esto lo vamos a ver más adelante. Los invito, muchachos, a que vayamos a Hechos, capítulo 18, y leemos desde el versículo 1. Y como primer punto vamos a ver quiénes eran Aquila y Priscila. Bueno, amén. Dice: después Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Bueno, muchachos, Aquila significa aculas, del latín aquila, que significa águila. Priscila significa mujer venerable, que proviene del latín priscus. Como nos decía aquí en el pasaje, Aquila y Priscila son de Roma, Italia. Aquila, o sea, el hombre, él nació en Ponto, actualmente Turquía. Y Priscila, la mujer, pues ella ya era residente de Roma, ya nació en Roma. Entonces, ellos tenían un negocio, muchachos. Ellos eran comerciantes de tiendas. Ellos hacían tiendas. Hagan cuenta ustedes las tiendas que ven en el comercio, ¿sí? Como cuando salen a mercar. Bueno, antiguamente eran así. Eran unas carpas grandes y ellos las hacían a mano. Este era su oficio, ¿sí? Aparte de que ellos predicaban la palabra, ellos tenían un oficio. Ellos hacían carpas. Y ellos trabajaban en Roma haciendo carpas, pero ellos fueron expulsados de allí. ¿Por qué? Ellos predicaban la palabra así como los judíos escuchaban la palabra. Entonces, al personaje que vemos en el versículo 2, más adelantico dice: antes vivían en Italia, se habían ido allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Este personaje no le gustaba que hablaran de Jesús, ¿sí? Entonces él ordena a que todos los judíos fueran expulsados de Roma, ¿cierto? Entonces ellos llegan a Corinto, una ciudad bastante grande, muchachos. Decía que amplia en comercio. Así que Priscila y Aquila llegan allí, y como lo dice en el versículo 1, Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí Pablo primeramente conoce a Priscila y Aquila, pero yo pienso que él no sabía con exactitud la vida de ellos. Se encontraron y daba la casualidad que de pronto pues había escuchado de que estos dos personajes hacían el mismo oficio que él, pero no sabían que también iban a tener su misma fe. Y como segundo punto, muchachos, vamos a ver la amistad que tenía de Priscila y Aquila con Pablo. Primeramente ellos comenzaron con un vínculo comercial. Como vemos, ellos ya tenían un oficio. Aparte de que predicaban la palabra, ellos ya tenían un oficio, y yo me imagino que pues hacer carpas o tiendas no era nada fácil, ¿no? Dígame que a ellos les tocaba tejerlas a mano, coserlas a mano y en tela. Pues esto era algo complejo, y yo creo que duraban horas haciendo nomás una carpa, pero ellos también tenían un compromiso y ellos servían a Cristo. Aún con todos esos trabajos, como usted y yo, pues uno en la universidad, en el colegio, el trabajo, esto lo consume a uno. Pero ellos estaban sirviendo,
Y como lo vemos en el punto 3, muchachos, en el versículo 3, porque ellos fabricaban carpas al igual que él y por eso se quedó trabajando con ellos. O sea, primeramente se crea un vínculo comercial entre Priscila, Aquila y Pablo. Pablo ya había escuchado de estos dos personajes y se hacen socios. Pero como segundo, más adelante ellos se hacen amigos por la fe. Y muchachos, no simplemente por tener, digamos, compartir la vida cristiana, pues muchos dicen, no, pues este personaje ¿qué va a hacer? Ese pastor ¿qué va a hacer? Él solo predica, pero ¿de qué vive? Ellos vivían de hacer carpas. Entonces tenían primeramente una amistad comercial, ¿cierto? Y como segundo, iban a tener una amistad por su fe. ¿Por qué por su fe? Ellos conocían de Cristo. Como lo vemos en el versículo 2, ellos ya habían sido expulsados de de Roma, ¿cierto? Porque predicaban la palabra, entonces ellos ya conocían de Cristo. Y sabían la ley. Y yo creo que después de que Pablo tuvo que conocerlos, primeramente por lo que ellos trabajaban, él también supo la vida de ellos, también conoció la vida de Priscila y Aquila en su diario vivir, qué personajes eran, ¿sí? No se iba a asociar con cualquier personaje, él tenía que investigar acerca de ellos dos. Entonces había mucha armonía entre ellos, muchachos. Desde aquí se fue creando no solamente una armonía en su trabajo como socios, sino también como amigos. Y esto, yo digo que esto era algo que Pablo le agradó de ellos, como ese vínculo cuando usted conoce a una persona y dice, uy, tenemos algo en común, no sé, nosotros como cristianos, o que amigos tengan ustedes en común, y algo les atrae. Esto pasó con Pablo, él les atrajo esa fe compartida, aparte del trabajo que ellos tenían. Y tenían a Dios en su corazón, muchachos. Otro punto importante. Entonces su amistad era en dos sentidos: comercial primeramente y como segundo, por su fe. Como tercer punto, muchachos, creo que hubo muy rápido. Vamos a ver la importancia de tener buenos amigos. Y hasta este punto, Priscila y Aquila ya eran buenos amigos de Pablo. O sea, yo digo que ya había pasado un tiempo prolongado en donde Pablo ya conocía la vida de estos dos personajes y eran buenos amigos, ¿cierto? Eran tan íntimos amigos de Pablo, muchachos, y ahí en Hechos 18, versículo 18 dice: Pablo se quedó con los hermanos muchos días más, luego se fue de allí y se embarcó hacia Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas, Pablo se cortó el cabello porque había hecho una promesa a Dios. Cuando llegaron a la ciudad de Éfeso, Pablo dejó a Aquila y Priscila, fue a la sinagoga y habló con los judíos. Bueno, ellos ya viajaban juntos, ya aquí ya había un vínculo, ¿cierto? Porque usted no a cualquiera, yo no le voy a decir a Samuel, vamos, lo invito a un viaje un fin de semana. Venga, ¿y usted por qué no? Yo ya tengo que conocer la vida de él. Pablo ya conocía la vida de estos dos personajes y le atraía por ese vínculo que tenían en especial, ¿cierto? Entonces, como dice aquí, Pablo los deja en Éfeso. Y ellos ya empiezan a predicar la palabra, ¿cierto? Ya tenían tanta confianza entre ellos que ya se crea un vínculo ahí. Compartieron la palabra de Dios, muchachos. No solamente Pablo iba a aprender o como se compartían el mismo trabajo, sino que obviamente iban a crecer todos más en la palabra. Entonces cada uno conocía la vida del otro. Para que Priscila y Aquila, Pablo los tuviera de amigos, de muy buenos amigos, muchachos, era porque Pablo ya conocía la vida de ellos. Ya, Pablo no se iba a meter como les decía al principio, con cualquier personaje. Así que conocía la vida de Priscila y Aquila. Y por eso, pues, vamos a ver más adelante unas cualidades que atrajeron a Pablo de Priscila y Aquila para que fueran tan buenos amigos.
eran considerados muy buenos amigos y vamos a Proverbios 18, capítulo 18, versículo 24. Amén. Dice, se pasa bien compartiendo con los amigos y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Muchachos, y ellos tenían muy claro cuál era importante Pablo ya en la vida de ellos también. Porque Pablo era una influencia para ellos, una muy buena influencia. Entonces, no sé hasta qué punto ustedes han considerado un amigo, un hermano. Usted dice, para las que sea, me van a dar un buen consejo, lo llamo y ahí va a estar. Priscila y Aquila estaban para Pablo siempre. Y yo me imagino, digo, yo mi amigo, o a mi mejor amigo, el amigo que le tengo confianza, pues yo no lo veo o cuando tengo un problema, ¿cierto? Pero ellos tenían muy claro que eran ya como un hermano. O sea, ya habían pasado por tantas cosas, muchachos, que ya él los consideraba como un hermano. Y Pablo era una muy buena influencia para Aquila y Priscila. Y yo digo que es muy importante tener amigos que sean buena influencia para nosotros, pero nosotros también para ellos. Y cuando yo vi en puse esta idea, me acordé de una experiencia que me pasó a mí antes de yo pues venir acá a la iglesia y ser cristiana. Yo tenía amistades como cualquier otra persona, amistades que no venían acá a la iglesia, y yo quería una en especial. Y ella pues salió del colegio, como todos salimos en 11, y yo empecé a llegar más a la iglesia. Yo antes venía, muchachos, y a ocupar un puesto más ahí, así, como vengo por ir, no más, no sé, sí. Pero entonces en ese momento yo empecé a venir porque en realidad me gustaba, ¿sí? Porque en realidad quería ver un cambio en mi vida. Quizás a muchos nos pasa igual. Pero entonces, en ese entonces, mi amiga ya se había ido y ella vino una vez a Mariquita de vacaciones. Y da la casualidad que yo subí en un estado a WhatsApp y yo, no invitaron. Pero pues yo no sabía en qué estaba, no, normal, una foto con los amigos. Yo dije, no me invitaron. Y yo le escribí, no me invitó. Pero ella ya sabía que yo estaba en las cosas del Señor, yo ya no, y no me gustaban muchas cosas que ella hacía, pero igual había esa amistad que usted dice no la puedo dejar, ¿sí? Por alguna razón, y eso pasaba con ella. Entonces ella me dice, Daniela, es que usted ya está yendo a la iglesia, yo no la puedo invitar a esas cosas, es que pasó esto y a usted no le gusta eso. Yo en ese momento, muchachos, pues dije, no, pero embarrada, porque no hicieron otro plan, o sea, me hubieran invitado, ¿cierto? Era mi amiga. Y ella me dijo, no, Daniela, no la invitamos por eso, porque pues usted ya. Entonces, muchachos, desde ahí dije yo, me costó bastante aceptar que hay amistades que uno busca un punto, le llega de la vida y dice, hay personas que ya no van con uno, ¿sí? Que ya no son buena influencia para uno. Y que sencillamente uno tiene que dejar para uno crecer como persona, ¿cierto? Amistades que no nos ayudan en nada, pero nosotros queremos estar ahí, que es por algo. Pero en este caso, Pablo era buena influencia para Priscila y Aquila, ¿cierto? Y como cuarto punto, muchachos, vamos a ver las cualidades de Aquila y Priscila. Estos dos personajes eran muy hospitalarios. Ellos decían que ellos querían ayudar a todo mundo, ¿sí? Y más al que compartiera su misma fe. Siempre pensaban en ayudar a los demás. Otra característica más en la que Pablo tenía un vínculo con ellos, ¿cierto? Y eran leales. Vamos por favor a Proverbios capítulo 17, ahí mismo, versículo 17. Dice, el amigo siempre lo estima a uno, en tiempos difíciles es como un hermano.
¿Qué creen, muchachos? Priscila y Aquila siempre estaban ahí para Pablo. Aun cuando Pablo decía que aun cuando Pablo estaba en dificultad, Priscila y Aquila estaban ahí para él. Nunca lo abandonaron, siempre estuvieron ahí. Y dice que en tiempos difíciles es como un hermano. Y no sé usted en qué momento se ha sentido que no puede salir de una dificultad y usted lo primero que quiere hacer es llamar a un amigo. Me pasó hace poco que llamé a un amigo y da la casualidad que él también es cristiano. Y yo desesperada, yo le dije, yo no sé qué hacer con esta situación, de verdad, de encuentro, nueva salida. Y me dijo, Daniela, yo no puedo hacer nada. Y hay amigos que sí, no pueden hacer nada, yo no puedo hacer nada por usted, probablemente, pero vamos a orar. Y esto era otra característica que tenía Priscila y Aquila, oraban por Pablo. Chévere. Apoyaron a Pablo, muchachos, económicamente. Y vamos a Hechos 18, capítulo 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías. Y aquí vemos que Pablo estaba, muchachos, dedicado completamente a la predicación, a anunciar el mensaje, nada más. O sea, el hombre no tenía económicamente, él ya no estaba trabajando con Priscila y Aquila, pues ellos tenían su sociedad, pero él ya no trabajaba en ese momento, él se dedicó completamente a predicar la palabra. Y aún así, muchachos, Priscila y Aquila estaban para él. Y económicamente, o sea, yo no creo que sea solo, no, vea, tome unos pesitos o vamos y le hacemos una recolecta de mercado a Pablo porque está en dificultad. No, ellos mantenían juntos siempre. Yo me imagino que ellos aportaban para los tres. Entonces ya se veía la lealtad que tenían estos dos personajes. Tanto así, muchachos, que dicen que llegaron a dar la vida por Pablo. En una situación difícil ellos arriesgaron la vida por Pablo. Y esto lo vamos a ver en Romanos 16, capítulo 16, versículo 3. Amén. Y dice, saluden a Prisca y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. Des en cuenta que ellos ayudaban incluso a los que no eran de los judíos, sí, a los que no tenían como esa compatibilidad con ellos. Y eran tan íntimos amigos de Pablo, muchachos, había tantas cualidades con él que hasta dieron su vida por él. Y yo hasta este punto yo me pregunto, ¿usted daría la vida por su amigo? Priscila y Aquila eran tan buenos amigos que eran capaces de dar la vida por Pablo. Y bueno, muchachos, como conclusión, ¿usted se considera un buen amigo? ¿O ha tenido ese amigo como Priscila y Aquila? Pero yo me veo más uno mismo, ¿sí? ¿Tenemos esas características de ser buenos amigos, buenas influencias? ¿O somos esos amigos que no son buenos influenciadores? Que venimos a la iglesia, ocupamos un puesto más y a ese amigo que en verdad necesita esa ayuda en Cristo o esa palabra, sencillamente dejamos que pase. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por su amigo? Como si yo me pongo a ver esa lealtad de Priscila y Aquila, wow. ¿Y usted sí considera que tiene buenos amigos o que necesita hacer un
un alto en su vida y decir, así como tengo que desechar cosas en mi vida, aun cuando estoy viniendo a la iglesia, necesito dejar personas que no me edifican, que como a mí, yo no estuviera acá donde yo hubiera aceptado esa salida o seguido con esas amistades. Y me he despegado de amistades, sí, amistades que no me edificaban, que no eran buenas para mí, que hoy en día agradezco demasiado, porque crecemos, muchachos, porque avanzamos. Y esa es la importancia de ser buenos influenciadores hacia los amigos como cristianos. Y si no somos así, hagamos un par en nuestras vidas y miremos qué tan buenos influenciadores somos para nuestros amigos. No tanto esperar una Aquila y Priscila en nuestras vidas, qué chévere, ¿no? Tener una Aquila y Priscila en nuestras vidas. Pero más que eso, ser esos buenos influenciadores como lo fueron ellos en la vida de Pablo y viceversa.